El charro y el huipil son dos elementos emblemáticos de la cultura mexicana que presentan la riqueza y diversidad de las tradiciones de este país. El charro es un personaje icónico de la cultura mexicana, un vaquero a caballo que simboliza la destreza en la equitación y la valentía en el rodeo. Por otro lado, el huipil es una prenda tradicional indígena, un hermoso vestido bordado que representa la identidad y el arte de las comunidades autóctonas de México. Estos dos elementos, aunque muy distintos en su origen y significado, se entrelazan en la rica historia de México y su identidad. Pero antes de empezar de lleno con la historia y origen de estas dos vestimentas, empecemos con algo muy importante, el sincretismo. Sin nada más que agregar, comenzamos. Fíjate. Rosa, Rosita, con tu aroma me provocas de día y de noche. Quisiera estar a tu lado. Se denomina sincretismo al proceso cultural en el que dos tradiciones, doctrinas religiosas e incluso prácticas lingüísticas se entremezclan, conciliando sus contenidos diferentes. Generalmente se da en términos de fusión y asimilación, obteniendo así un producto cultural totalmente nuevo, aunque con signos más o menos evidentes de los iniciales. Se ha dado a lo largo de la historia en diversos ámbitos, generalmente entre las culturas o civilizaciones forzadas geográfica o históricamente a convivir durante mucho tiempo. En el caso de los pueblos conquistados, su cultura no es totalmente reemplazada por la de los conquistadores, sino esta es más asimilada. Esto significa que parte de ella sobrevive dentro de la cultura dominante, cambiándola para siempre. Para no hacer el cuento tan largo, podemos resumir que el sincretismo es un proceso cultural de dos culturas que se mezclan para dar origen a una cultura totalmente nueva, aunque conservando algunos signos de sus culturas iniciales. Esto ha pasado durante toda la historia. El huipil del náhuatl, huipili, es un tipo de camisa o vestido típico de los indígenas mexicanos y centroamericanos, bordados generalmente con motivos florales y geométricos. Así quedó impreso en documentos del Archivo General de Indios de Sevilla, donde se describen pueblos mexicanos. El ejemplo anterior, el término huipil, queda regalado ante la voz patrimonial camisa, que va seguida por la marca geográfica de la tierra, para diferenciar esta prenda de la que era propia del atuendo español. Hoy sabemos que la carga histórica y cultural del huipil es mucho más rica que un simple vestido que cubre el cuerpo femenino desde el pescuezo hasta los pies. Había un dicho en tiempos de conquista: indio vestido, indio conquistado. En muchas partes de América Latina esta conquista no se dio. Esto permitió que se mantuviera dentro del lienzo su cultura o sus bordados. Según Marcela Echeverría, consultora de Braille y Storylink, marcas que quieren trabajar con comunidades indígenas, en el huipil hay una serie de códigos y textos que representan la historia de México. Los textiles han servido como texto de expresión antes de la escritura. Hay muchos niveles de comunicación en el textil. Hay unos textiles que mantienen esos códigos encriptados muy geométricos, con brocados de sombra, bordados. Pero hay unos que han adoptado temas de la vestimenta europea en el huipil, como rosas, que no eran típicas de tiempos precolombinos, creando un sincretismo cultural. Esta no es una prenda estática. El huipil se fabrica con un telar de cintura, una maquinaria que data de 1500 años antes de Cristo, con la particularidad de que el ancho de la tela va a corresponder al ancho del telar, regularmente entre 30 y 40 centímetros de ancho, y por eso nunca hay desperdicio, porque solo se fabrica la tela que se va a utilizar. Es un proceso completamente circular. Además, suele ser el resultado de algodones que las mismas comunidades cultivan o sedas que ellos mismos tratan. El huipil es una prenda preciosa con gran variedad de representaciones en México. Hay zonas de huipil largo y de huipil corto como el quexquemitl, y también implementan variaciones en sus técnicas al momento de realizarlos.
El nombre huipil es derivado del náhuatl huipilli, porque quienes acompañaron en la conquista a los españoles fueron los tlaxcaltecas que hablaban esta lengua, pero en México se hablan más de 60 grupos de idiomas y 300 variaciones dentro de esos idiomas. Y cada grupo étnico le da un nombre, le cambia el nombre al huipil de acuerdo a su idioma. Por ejemplo, en Yucatán se le dice ipil. Entonces, esto nos dice que detrás del nombre huipil existen decenas de nombres locales para esta prenda. En Pekín, cuando yo era lico, yo ahí usaba liquio palanquín. Y ahora que soy su polechino, ya no tengo nada. A la China voy. En los tiempos prehispánicos, los huipiles eran elaborados con algodón y yute, y en la etapa virreinal se incorporaron la lana y la seda, y le dieron una gran riqueza a las prendas. Para entender el huipil hay que entender el concepto. El huipil es una tela doblada a la mitad, con un orificio para la cabeza y generalmente se cose en los costados hasta debajo de la sisa. Lo segundo que hay que entender es que hay diversos largos. Puede ser de un lienzo que llega hasta arriba del ombligo y de hasta 3 lienzos, llegando hasta el tobillo. El huipil es considerado un regalo de las diosas. El huipil es importante no solo por su valor estético, sino por lo que representa. Es resistencia cultural, sigue teniendo importancia para los grupos que lo crean y lo usan, y es un marcador de edad. En algunas culturas, las niñas se visten diferentes a las jóvenes, las solteras se visten distinto a las casadas. Los huipiles ceremoniales suelen ser más complejos, con una simbología más pronunciada, que usan durante las fiestas. En muchas de las comunidades, la Virgen usa huipil, y esto tiene que ver con que es considerado un regalo de las diosas, original de la época prehispánica. Son las diosas las que le enseñan a tejer a sus hijas terrenales, y en el aprender a tejer está implícita la pieza del huipil. Entonces, hay aspectos no solo de valor material, sino aspectos profundamente cosmogónicos y de mitos de creación del mundo, de por qué las cosas son como son. Además de que los huipiles son diferentes dependiendo de dónde los crearon, existen dos tipos más, el de diario y el ceremonial. El de diario lo utilizan las mujeres más que nada para sus labores cotidianas y el ceremonial lo utilizan ya sea para bodas, fiestas del pueblo o eventos más relevantes como lo puede ser alguna ceremonia religiosa que tengan. El término charro se deriva del término zarro, que era un tipo de caballo utilizado por los conquistadores españoles en América. Con el tiempo, los vaqueros y jinetes mexicanos adoptaron la vestimenta y las técnicas ecuestres de los españoles. El traje de charro se desarrolló como una combinación de las influencias indígenas, españolas y vaqueras. La charrería es un legado de la España feudal, que rápidamente se incorporó al patrimonio cultural de México. Se cree fue introducida por los conquistadores el día de San Juan, 24 de junio de 1526, para celebrar esta festividad religiosa y el regreso de Cortés a sus tierras conquistadas. La charrería tuvo entonces apoyo de la Iglesia Católica y de las autoridades del gobierno, convirtiéndose a partir de 1538, año el cual se firmó la paz entre España y Francia, en la fiesta mexicana más popular. Esta fiesta fue además el escenario. Los orígenes del traje de charro provienen de la misma actividad en el campo, desde que a los nativos de la Nueva España se les permitió montar a caballo y realizar las faenas propias de sus actividades. Traje de faena se compone de sombrero de palma, camisa sin cuello, saco de tela o gamuza sin adornos, pantalón sin bolsa trasera, botines de piel y en general se utilizan colores en tonalidades café o gris, corbata discreta de moño colgante estilo mariposa. Traje de media gala
sombrero de fieltro, camisa de cuello volteado, corbata elegante haciendo juego con el traje, chaqueta de gamuza o casimir con 3 presillas en cada manga y broche lujoso en el pecho, pantalón con botonadura de plata en cada lado, cinturón con adornos de acuerdo a los colores y materiales de todo el conjunto. Traje de gala, de color gris, azul oscuro o negro, con sombrero galoneado y botonadura de plata desde la cintura hasta el tobillo. Exige adornos discretos, pero finos, pistola con funda bordada, camisa de cuello volteado y chaqueta del mismo material, corbata discreta, con bordados finos de preferencia plateados, haciendo juego con la botonadura y el sombrero. El traje de charro es un símbolo emblemático de la cultura mexicana y tiene sus raíces en la tradición vaquera del México colonial. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando México aún era una colonia de España. Durante ese periodo, los vaqueros o charros eran peones que trabajaban en las haciendas y ranchos, encargados de cuidar el ganado y realizar diversas tareas relacionadas con la vida del campo. El traje de charro se desarrolló como un atuendo práctico y resistente, diseñado para proteger a los vaqueros de los elementos y las duras condiciones de trabajo. Pero fíjate qué curioso, a los indígenas se les estaba prohibido poseer o montar algún caballo, y a quien se le cachara haciendo esto, se le aplicaba la pena de muerte. Pero con el tiempo era necesario que estos indígenas empezaran a montar a caballo. Fue entonces cuando Antonio de Mendoza, el primer virrey alumno de España, hizo un obligatorio permiso para que los indígenas pudieran montar a caballo, pues de ellos dependían la tierra y ellos tenían que cuidar el ganado. El traje de charro se caracteriza por elementos como el sombrero, la chaqueta corta, los pantalones ajustados, el cinturón ancho, las botas de montar, las espuelas y la corbata. Cada uno de estos elementos tenía un propósito funcional en el trabajo de los vaqueros. Por ejemplo, el sombrero de la ala ancha protegía del sol, la chaqueta corta permitía la movilidad y las botas de montar facilitaban el montaje y desmontaje del caballo. El sincretismo en el traje de charro mexicano se produce debido a la influencia de las culturas indígenas y españolas. A lo largo de los siglos, las prendas de vestir y los accesorios utilizados por los vaqueros españoles se fusionaron con elementos de la indumentaria tradicional de las comunidades indígenas mexicanas. Esto resultó en una mezcla única de estilos y diseños que dio lugar al traje de charro que conocemos hoy en día. Además, el traje de charro se ha convertido en un símbolo de la identidad nacional mexicana y se asocia con las festividades, eventos deportivos y la música ranchera. En las charreadas, que son eventos de rodeo tradicionales en México, los charros visten con orgullo sus trajes y demuestran sus habilidades ecuestres y de manejo del ganado. La gente dice sincera cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. El charro ha sido tan recurrente como el cowboy estadounidense. Algunos de los charros cinematográficos más famosos han sido Pedro Infante, Luis Aguilar, Tito Guizar y Jorge Negrete, entre otros más. El charro cancionero y bailador del cine mexicano no es tan ficticio como sus críticos pretenden, ya que antes de la era de los medios masivos de comunicación, el campo se entretenía haciendo música y bailes. Esto es la fuente del folclore de México, la cultura de la fiesta y de la convivencia. Hicieron del charro un personaje alegre y tanto fanfarrón, aparte de un ente completamente social, a diferencia del vaquero estadounidense. En resumen, el charro mexicano tiene su origen en la tradición vaquera colonial española y ha evolucionado a lo largo de los siglos, incorporando influencias indígenas y europeas para convertirse en un símbolo distintivo de la cultura mexicana.
El traje charro es el distintivo de los charros, que son jinetes mexicanos tradicionales que participaban en rodeos y otras competencias ecuestres. Esa flor ya no retoña, tiene muerte.